Buenos días, gracias por venir. Bueno, por venir no, por estar. En todo caso, solo presentar a Sergio, no sé por qué lo presento. Sergio Blanco es un fijo del festival, prácticamente creo que ha estado 6 veces. Sí Sí, que incluso se hizo durante el festival Cassandra un texto suyo, en este caso no dirigido por él, sino por Sergi Delbel, sí. Sergi Delbel. Y se habla siempre de Sergio Blanco como el hombre de la autoficción. Hay ahora una cierta tendencia en nuestro país, por una parte de la gente, a criticar dos cosas básicamente. Una, los clásicos, es decir, que ¿por qué clásicos cuando hay la dramaturgia contemporánea? Y dos, la autoficción. ¿Por qué hay autoficción cuando la realidad no sé qué, no sé cuántos? Bueno, me sabe mal decir que a mí me gustan las dos cosas. Los clásicos mucho, que es de donde venimos, y la autoficción, porque es que la realidad también es lo que es, ¿eh? Ujú. En todo caso, en esta obra, Tierra, que es coproducida por el CDN, el Centro Dramático Nacional, donde se ha visto hace unos días, hace Ujú. pocos días, es un montaje más de Sergio, pero aquí esta autoficción parte, creo, de algo que no es tan ficción y es muy auto. Ujú. Entonces, ¿nos quieres contar un poco qué es exactamente Tierra? Bueno, buenos días a todas y a todos. Es un placer estar acá contigo. Llegar a temporada alta siempre es un lujo, es una belleza estar en Girona. Y esto que tú decías recién de casi siete veces viniendo a temporada alta permite que uno vaya creando vínculos con todos los equipos del festival, que para mí lo más bello que tiene un festival es esas pasarelas que se van creando entre la persona que te lleva del hotel al teatro, la persona que está haciendo la escenografía, la persona de prensa, la persona de comunicación, los equipos de producción, y ya me siento como de una familia, y eso para mí es hermoso. Además, llegar en esta época para mí a temporada alta, yo generalmente siempre vengo de América Latina, es mi entrada a Europa en este periodo del año que vivo aquí, es encontrarme con el otoño. Entonces son días para mí hermosos y te lo agradezco y yo le quiero agradecer a todo el equipo del festival de estar aquí y agradezco a todas las personas que que nos están siguiendo. Tierra es mi última autoficción que como bien decías, parte de un episodio real, como siempre la autoficción, que parte de un vivido, de algo que ha sucedido, pero que se proyecta a un campo de ficción. Y en este caso, yo perdí a mi madre hace 2 años, y en ese momento del duelo, de cuando uno transita los primeros meses del duelo, que son meses muy complejos, complicados y dolorosos, una de las cosas que me ayudaba, una de las ventanas que yo veía, es de todo este material en algún momento podré hacer algo. Y tú hablas de los clásicos, y ese casi que es uno de los consejos clásicos más bellos que le da Stanislavski a su alumno Kostia, que está contado en Un intérprete se prepara, cuando ve triste a su alumno, y Stanislavski le dice, de ese dolor algún día vas a poder hacer algo. Es la dicha que tenemos, dice Stanislavski, los artistas, es que podemos crear eh, de ese desgarro, de ese dolor, de una pena que tenemos, podemos algún día transformarlo en belleza, dice Stanislavski, ¿no? Baudelaire decía que hasta en el mal podía haber belleza con las flores del mal. Y Hervé Guibert, que es uno de los fundadores de la novela autoficcional, decía tenía que suceder la desgracia para que aconteciera el libro. Entonces, de alguna manera, Tierra parte de buscar la luz, de buscar la belleza, de buscar la esperanza en un momento de dolor. Así que parte de un vivido, pero como siempre, la autoficción, sin lugar a dudas, tiene mucho de auto, pero la autoficción tiene mucho de ficción también. Ese yo, ese vivido es lanzado, proyectado a un campo de ficción. Y partes de este dolor, que esto es simplemente el motor y la gente no tiene por qué Ujú. saberlo, esto Sin lugar a tiene más dudas. importancia. ¿Y de dónde lo llevas? Es decir, ¿cómo lo pones en escena? Bueno, la idea, ahí entran los mecanismos de escritura y de creación, primero en la escritura de cómo ese dolor o cómo eso que uno vivió lo va transformando en una ficción. Para mí la autoficción es poder saltar de lo auto a la ficción, ¿no? Muchas veces se escribe el término, a mí me gusta escribirlo con un guión que los separa y que los une.
y todo el trabajo de la autoficción es esa bisagra que a mi entender, si no está bien dada, puede fracasar la autoficción. Hay que poder saltar de lo auto, del prefijo griego que es yo, a ese campo de ficción, a ese territorio. Entonces, lo primero, la propia escritura te va llevando a la ficción. La propia elección de las palabras, cuando uno quiere contar algo, ya va empezando a crear un tejido ficcional. Em, mm, y uno se empieza a desprender, la ficción empieza a traicionar al yo. La idea de la autoficción es que es un material de trabajo, como sé que tenemos una misma pasión que es Montaigne. Montaigne en los ensayos dice, mi yo será mi materia de trabajo, pero a partir de allí él lo que busca es reflexionar sobre el mundo, sobre las cosas, sobre la historia, sobre la geografía, sobre la metafísica. Él parte de su experiencia, pero el objetivo nunca es quedar encerrado en su experiencia, como dice Montaigne, sino ir a buscar eh, lo general, ¿no? Entonces, sí, el procedimiento de escritura dramatúrgico, de producción literaria, ya empieza a desprender lo vivido y empieza a crear la ficción. Y después viene todo el aparataje teatral, de la puesta en escena, que es un equipo en tierra en particular, es un equipo de más de 25 personas. Que empiezan a trabajar en lo que es el montaje de todo este espectáculo y eso trae más ficción todavía. Entonces, de alguna manera, la escritura y después la puesta en escena ayuda mucho que la autoficción se desprenda del yo y que lo que termine sucediendo en escena sea, como decía Montaigne, algo que nos hable a todas y a todos. Hay algo que nunca gusta y es normal a los dramaturgos que se cuente o se diga antes, que es parte del argumento o de la estructura. Aquí partes de una cosa que es, no sé si era verdad, no tengo ni idea, que tu madre era maestra, Ujú. no tengo ni idea, ni importa tampoco si esto Estoy es de acuerdo así o no, contigo. pero sí que es verdad que esto es una forma buena y muy buena de dar una mirada sobre un mundo. Sí, sí, siempre en esa idea que yo digo de que parto de mi lágrima para hablar del diluvio, ¿no? Para volver un poco a Montaigne. Y saber que también hablar de uno es también hablar de los demás. Y que hablar de mi madre era hablar de las madres, sin ser pretencioso, ni pecar de soberbia, pero el uno conecta con el todo. Recién venía en la camioneta que me traía de Girona a Salt conversando con Carl, que es una persona, por ejemplo, que hace años que me transporta y con quien es un placer siempre conversar con él. Y hablábamos de esto que está pasando en Europa, estos impulsos racistas, xenófobos, todo esto que está pasando, ¿no? Que es tan terrible y que creo que nos preocupa a todos quienes estamos aquí. Y hablábamos de ello, y decía qué raro el ser humano, porque también en Latinoamérica tenemos el mismo problema, ¿eh? Nosotros siempre nos ponemos en lugar de víctimas, pero también nosotros tenemos ese impulso racista, xenófobo con otras poblaciones que vienen, con los que son distintos, con los que piensan de otra manera, con los disidentes. Y dijo una cosa hermosa, Carmen, me dijo, finalmente todos somos todos. Yo le dije, es brutal lo que acabas de decir. Y ya me lo anoté en mi cuaderno de notas. Montaigne también decía, la filosofía surge en las pequeñas conversaciones, ¿no? O con un plato de comida, como decía él, que es otra de nuestras pasiones. Y esto que dice Carl es la base de la autoficción. Todos somos todos, ¿no? Sin por eso negar las excepciones culturales, lingüísticas, filosóficas, políticas que pueden existir entre los seres humanos. Hay algo que todos somos todos. Entonces, en el querer hablar de la figura de mi madre, que fue una gran maestra, profesora de literatura, helenista, especialista en el mundo grecolatino y particularmente en el mundo griego antiguo, mi idea era hablar de las madres y del magisterio, y de algo que para mí es fundamental y que está en peligro hoy en día, que es la escritura y la lectura. Porque finalmente las maestras, las profesoras de literatura, o los maestros o los profesores de literatura, aunque generalmente son más mujeres que hombres quienes se dedican al magisterio, eh, mm, crean la base de la construcción de un ser humano, que para mí pasa por la capacidad de descifrar el mundo por medio de la escritura y la lectura. La obra dice una frase que para mí es bellísima, en el mundo hay una palabra para cada cosa y además de poder decirlas, también hay que poder escribirlas y leerlas, ¿no? Entonces, finalmente, la obra, si bien pinta el retrato de una madre, lo que está hablando es del magisterio y de esa profesión que, a mi entender, es una de las más nobles que existe en el mundo.
la última pregunta que te haré, porque yo no soy periodista, simplemente hace tanto tiempo que viajamos un poco juntos, Ujú, el festival, y por tanto los que trabajamos en el festival, y tú eres, aparte de dramaturgo, dramaturgo que con obras en todo el mundo no, pero en muchísimas partes del mundo, y director, y dirás que no, pero actor, porque en tus ujú, conferencias eres actor, obviamente, incluso en un corto del festival salía de ujú, actor, digamos. Pero tú, aparte de esto, eres profesor ujú. Sí. en París, ¿no? En la Sorbonne, Ujú, creo. Y el papel hoy de la lectura y los clásicos, y sé que esto sale un poco de la obra, ujú. pero es que todo forma parte de lo mismo. El teatro viene de donde viene, lo sabemos todos, como mínimo de los griegos, por descontado, y en cambio estas dos cosas están ahora en un trance, no digo de desaparición por descontado, sino en un momento de un cierto menosprecio, de desprecio. Sí, Desde tu punto de vista, el papel en este momento en que nadie sabe dónde va, todo el mundo tiene miedo, todo el mundo duda y por eso salen los racismos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el papel que tienen o pueden tener un poco los clásicos? Y también volviendo a Montaigne, Montaigne se refugiaba en esto y vivía en esto durante sus largas enfermedades, sí, etcétera, sí, sí, y sí. guerras, etcétera, etcétera. Yo creo que sin lugar a dudas estamos viviendo un momento crítico, de desconcierto, de confusión, de temores, pero yo no pierdo la esperanza. No tengo una visión tan oscura como a veces, quizás porque estoy muy en contacto con las nuevas generaciones y hay muchos a prioris de que no se lee más, de que no se estudia, de que a nadie le importa nada. No es tan así. Yo no solamente trabajo en París, sino que trabajo también, tengo la dicha de trabajar en universidades en Estados Unidos, en América del Sur, en Japón, en Corea, eh, eh, y el contacto en muchas europeas y el contacto con estudiantes del mundo entero, personas muy jóvenes, entre 19, 25, 26 años, es mucho más esperanzador de lo que creemos. Simplemente creo que estamos en un momento de transición muy grande con esta especie de revolución tecnológica que va a una velocidad que es abismal. Yo se los contaba ayer, por primera vez ayer, aquí en Girona subí un auto inteligente. Uno de los choferes de taxi que me trajo tenía un auto inteligente y lo activó y vine desde Girona a Salt en una conducción automática. El chofer estaba allí, pero, y por supuesto que me sentí muy seguro, pero que hubo un temor que se activó en mí. Yo creo que lo mismo nos está pasando a todos en este mundo, que una velocidad realmente vertiginosa. Pero yo creo que la escritura y la lectura que pueden estar en peligro y que hay que observar y controlar todo eso, es algo que está desde los sumerios de Mesopotamia que nos acompaña. Yo creo que no nos va a abandonar. Estoy convencido que no nos va a abandonar. Bien, si queréis hacer preguntas vosotros, que no me toca a mí hacer preguntas, disculpad de entrada, solo que hay otro espectáculo en el festival que a finales de noviembre y se llama Tremodi per non morire, que precisamente es esto. Tres maneras de no morir son, en su caso, los clásicos griegos, Dante con la Divina Comedia y Baudelaire. Qué maravilla. Es una otra manera. Por lo tanto, si queréis hacer preguntas, Tenemos una pregunta de Montse Soto de Radio Nacional que dice, ¿nos podrías hablar de los personajes que aparecen en la obra? ¿Qué los une? Eh, bueno, los personajes son cuatro. Aparece el personaje de este dramaturgo que acaba de perder a su madre, eh, que es un alter ego de mí, y que se encuentra con Boca. Él va al liceo en donde su madre enseñó toda su vida y decide instalar un escritorio y reconstruir el escritorio de su madre en el gimnasio del liceo. Y allí convoca, da cita a tres personajes que fueron exalumnos de su madre hace muchos años. Esos tres personajes, uno es el personaje de Clara, que es la hija de un desaparecido de la dictadura militar, que está, digamos, en una especie de duelo inconcluso, porque sigue buscando a su padre y que fue alumna de la madre de este dramaturgo. El segundo personaje es Celia, que es la limpiadora del liceo, que también años atrás fue alumna de la madre de este dramaturgo,
porque la madre le enseña a leer y a escribir, siendo ya adulta. Y esa mujer también está atravesando un duelo porque perdió un hijo en un accidente de moto. Y el tercer personaje es un joven adolescente que mata a su hermano con un hacha, a su hermano gemelo, y que también fue alumno de esa profesora. Y que él también está haciendo un duelo de la pérdida de su hermano que él mismo mató, pero que también los asesinos también hacen sus duelos. Entonces, de alguna manera, él elige esos tres personajes para dialogar con ellos y para reconstruir de alguna manera aspectos de la vida de su madre que él no conocía. Entonces, estos tres personajes creo que lo que los une es no solamente el haber aprendido la literatura, los clásicos, las letras con esa profesora que tuvieron, sino que además los tres están atravesados por tres duelos muy particulares: un accidente, un padre desaparecido y un hermano asesinado. Que los tres parten porque es una pregunta que me hacen muy seguido y sé que seguramente venga después y ya la adelanto. Los tres parten de datos reales y verdaderos, pero hay mucha ficción también. Y bueno, es un poco, los une eso. De momento no hay ninguna otra pregunta. Una chafardería. ¿Cómo, cómo es que Uruguay, un país tan pequeño, de un país tan pequeño, sale el teatro que sale? Uh, Quizás tenemos historiadores y estudiosos del devenir histórico y artístico latinoamericano que lo podrían explicar de forma más científica. Yo le encuentro una explicación romántica, que es que el Río de la Plata, en particular Buenos Aires y Montevideo, son dos capitales que, a diferencia de otras capitales latinoamericanas, se fundan y se crean como una copia de los modelos europeos. Y yo creo que eso lleva a que venimos 300 años, tenemos 300 años de historia desde las fundaciones de nuestra ciudad. Estoy pensando en el puerto bonaerense de Buenos Aires o el de Montevideo. Siempre fuimos la reproducción de un modelo europeo. Y creo que el teatro de alguna manera es la reproducción del mundo, ¿no? La representación del mundo, la representación de algo que no es, que es como una especie de copia, con una cierta distancia que se establece. Y yo creo que de alguna manera eso explica que tanto Montevideo como Buenos Aires sean dos capitales y dos sociedades que tengan esa explosión de teatro extraordinaria que nos va a acompañar desde hace siglos. Y que se ha traducido en esa tradición teatral, en esas escuelas de teatro que tenemos, en esos teatros nacionales, en esos edificios, en esa dramaturgia que tiene tanto Buenos Aires como Montevideo. No quiero pecar de centralismo, porque también existe en otras provincias de Argentina y en otros departamentos de Uruguay, pero yo creo lo que explica que el Río de la Plata tenga esa especie de, sí, que es estudiado en el mundo entero, ¿no? Como un lugar en donde, teniendo demográficamente hay una especie como de desproporción, ¿no? Entre la densidad demográfica que tenemos y la cantidad de personas que estudian teatro, que hacen teatro, que van al teatro. Yo creo que viene de allí la explicación, pero no es una explicación científica ni que yo pueda argumentar, sino que es una explicación romántica. Fuimos la copia, nuestras constituciones se copiaban a las constituciones europeas, nuestras organizaciones eh, urbanísticas eran copias de lo que eran y eso se siguió dando. Uno de los grandes placeres para mí de estar en Cataluña es que a mí me gustan mucho los dulces, y comiendo los dulces encuentro los sabores de Montevideo, porque todas las grandes dulcerías de finales del siglo XIX y del XX están muy impactadas por la llegada de los catalanes a Uruguay, ¿no? Pero lo mismo pasa con algunos lugares de Francia. Por ejemplo, nuestras constituciones, los uniformes de nuestros soldados son copias exactas de los uniformes napoleónicos, en cosas absurdas, ¿no? Porque en otras temperaturas, en otras latitudes, llevábamos. Entonces yo creo que eso es lo que explica. Desde el principio siempre fuimos la copia de algo, imitamos a algún referente que teníamos, y yo creo que eso terminó produciendo sociedades muy atraídas por la teatralidad, por el teatro, por la representación de algo que no es. Bien, ¿hay alguna pregunta más? Magí Camps de La Vanguardia, ¿tiene una pregunta? Magí, Sí. poso el micro. Hola, buenos días. Yo quería preguntar, bueno, hablabas precisamente de Buenos Aires y Montevideo,
que las equiparabas de algún modo, pero yo creo que Uruguay ha hecho una transición mucho más, digamos, sólida hacia la democracia que no ha pasado en Argentina, ¿no? Es decir, que Uruguay no deja de ser en todo el panorama hispanoamericano, o Latinoamérica, perdón, no deja de ser una excepción, ¿no? Tenéis al presidente Mujica, por ejemplo, que ahora se ha despedido porque está muy enfermo. ¿A qué lo atribuyes? Quizá a esta medida humana, porque no deja de ser un país relativamente pequeño, porque se ha hecho muy bien después de la dictadura militar, se ha hecho muy bien el trabajo democrático, porque es realmente excepcional la calidad democrática de Uruguay hoy día, ¿no? Bueno, yo creo que es debido a la densidad demográfica. Hay un estudio, la sociología dice, y creo que es muy pertinente eso, que cuanto las demografías son más pequeñas, más sólidas son las instituciones. Y creo que lo que explica esto que usted está diciendo, y estoy de acuerdo con usted, es que tenemos instituciones muy sólidas en Uruguay, muy sólidas, con una alternancia política, con un respeto absolutamente de las bases democráticas, con una cultura del disenso. Yo creo que lo que lo explica es que somos realmente un país muy pequeño, somos 3 millones de personas, porque el ser un país pequeño lleva también a una actitud de mucha modestia, de mucha humildad, de saber que no determinamos ni impactamos en el curso de la historia, que geopolíticamente si bien tenemos un sistema económico muy sólido y financiero, podemos tener una, una cierta tranquilidad en que no intervenimos en el curso de la historia. Yo creo que eso nos da una calma, porque yo creo que todo eso que usted está diciendo, que lo pinta muy bien al Uruguay y que me honro mucho de que Uruguay tenga eso, lleva a que seamos un país donde cuidamos y protegemos mucho. Tuvimos esa excepción de ese golpe de Estado terrible, tuvimos una dictadura atroz, como también tuvo Chile, como también tuvo Argentina, como tuvieron muchos de los países latinoamericanos, en particular formamos parte del Plan Cóndor, pero con otra tradición, incluso cultural también, ¿no? Tenemos un sistema universitario que es excelente. También la explicación es lo que es el vallismo, que es una familia justamente que viene de aquí, de Cataluña, con un Estado que fue pionero al principio del siglo XX en justamente fortalecer las bases de los sistemas democráticos. Eh, yo creo que la explicación, que no la doy yo, sino que lo dan los demógrafos y la parte de la sociología que estudia la demografía, es que cuanto más pequeñas son las densidades demográficas, más sólidas son las instituciones. ¿Algo más? No hay ninguna pregunta más. No, pues muchísimas gracias. Ya sabéis que Sergio Blanco es un hombre con mucha relación, no solo con el festival, obviamente, sino con Cataluña, con la Sala Beckett, donde ha dado cursos, etcétera, etcétera. Este espectáculo es coproducido, ya lo he dicho, con el CDN, aparte de con Chile, con Buenos Aires, con Uruguay, etcétera, etcétera. Se verá aquí, ahora este viernes por la noche. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias.